Hoy estamos entrando en el libro de Juan, capítulo 21, ya el último capítulo de este precioso evangelio, y vamos a concentrarnos esta mañana en los versículos del 1 al 14. Bien, el tema o el título de la enseñanza de esta mañana es Jesús aparece para restaurar a Pedro, parte 1. La semana que viene veremos la parte 2 y terminaremos finalmente el estudio del Evangelio de Juan. Pasemos a leer. Versículo 1 dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús le dijo: traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Hermanos, no es poco el número de veces que quizás usted ha escuchado alguna enseñanza con respecto a este pasaje tan importante de la Escritura. Y es que a lo largo de los años y de la historia de la iglesia, en realidad se ha tratado de explicar este acontecimiento y la cantidad de símbolos y de datos que aquí se nos muestran. Y no en vano hemos escuchado tantos sermones y hombres fieles a la palabra y otros falsos maestros han dedicado horas para tratar de entender y enseñar lo que aquí se dice. Y tiene mucho sentido que eso sea así, porque es la tercera vez que el Señor se le aparece a este grupo y la última, y lo hace con un sentido muy grande. A lo largo de la historia, hombres como Agustín, Orígenes y hombres mucho más recientes, ¿verdad?, han tratado de explicar los símbolos, el número de peces, por qué la red no se rompían. Sin duda, algunos han rayado en alegorías que no tienen mucho sentido, pero todos coinciden, los buenos maestros, en que aquí hay una enseñanza que trasciende solamente o el simple hecho de ser una historia o un hecho real, y que trata de explicar cómo se desarrollarían los acontecimientos de la iglesia en el futuro. Personalmente, traté de ser cuidadoso
al momento de profundizar en algunos detalles. Y aunque entiendo que aquí hay un hecho histórico que es real, que ocurrió, también estamos en presencia de un milagro o de una serie de milagros, y todos sabemos que detrás de un milagro siempre hay un símbolo o una explicación espiritual. Así que esta mañana, con temor, le pido a cada uno de ustedes que preste gran atención a la enseñanza, porque ya se va a dar cuenta que Juan, el testigo ocular que nos está relatando esta historia, tiene una agudeza espiritual para ver más allá de lo que simplemente la historia nos quiere decir. Y le pedimos al Señor esta mañana, queridos hermanos, que de la misma manera nos permita ver poco más allá del velo y abrazar la gloria de Cristo esta mañana, porque sin duda vamos a ver la gloria de Cristo a lo largo de este pasaje. Vamos a ver el escenario en el que Jesús aparece en esta tercera ocasión y por qué aparece allí. Luego vamos a ver a quienes se le aparece en esta ocasión y vamos a ver la aparición tal cual como Juan nos las relata, y finalmente vamos a aplicar el texto a nuestra vida, ¿ok? Dicho esto, vamos a ver entonces el escenario de la aparición. ¿Dónde apareció, mis hermanos? Bueno, según el Evangelio de Juan, se apareció frente, o mejor dicho, en el mar de Tiberias. Eso es lo que nos dice Juan. Después de esto, es decir, después que se le apareció a Tomás y a los discípulos, y Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, después de esa aparición hubo un lapso de tiempo que no sabemos cuál es, en el que Jesús nuevamente se le manifestó a sus discípulos, pero en esta ocasión lo hizo en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, ¿verdad? Bueno, el mar de Tiberias tenemos que comenzar por aquí, porque yo a lo largo de la enseñanza estuve profundamente emocionado a lo largo del estudio, y estuve de alguna manera identificado porque pude entender lo que significaba Tiberias para este grupo de hombres, y espero que usted esta mañana también lo pueda comprender. El mar de Tiberias tal vez suene para usted algo nuevo, pero en realidad es el mismo mar que en otros lugares se llama el mar de Genesaret, o el más conocido por nosotros, mar de Galilea. Es el mismo. Y es posible que haya recibido el mar de Tiberias, o que haya recibido ese nombre, porque estaba allí había una ciudad que se había construido, que la había construido Herodes el tetrarca, y que la llamó la ciudad de Tiberíades en honor al emperador romano de aquella época llamado Tiberio. Así que es probable que esa sea la razón por la que ahora Juan lo llama de esta manera, ¿no? Y acuérdate que Juan ha escrito este evangelio más 70 años más allá de lo que ocurrió. O sea, han pasado 70 largos años en los que Juan está escribiendo este evangelio. Por lo tanto, es probable que para ese momento ya se conociera como mar de Tiberia más que mar de Galilea. Pero más allá de los nombres y de las características particulares que este mar nos presenta, que ya eso lo hemos abordado en otro lugar, lo que hace verdaderamente relevante es que una cantidad de enseñanzas milagrosas, nada pequeñas, se dieron en este mar y en sus inmediaciones a lo largo del ministerio de Jesús. En otras palabras, los discípulos tenían al mar de Galilea como el aula preferida para las grandes enseñanzas de su adorable maestro. Así que en este mar tiene necesariamente que evocarles de manera entrañable las más grandes e intensas emociones, pues los discípulos vieron la gloria de su maestro una y otra vez. Fue en las aguas profundas del lago donde ocurrió la dramática pesca milagrosa que Pedro vio cuando el Señor le estaba llamando a aquellas horas tempranas de su ministerio. Nos dice el libro de Lucas que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. La escena es verdaderamente dramática y se nos muestra a un Pedro ya allí impetuoso, cayendo rendido delante de su maestro. Y eso ocurrió precisamente en el mar de Tiberias. Fue cerca de la orilla de este mar
donde Jesús alimentó a una multitud de hombres y mujeres con unos panes y unos pocos peces. Seguramente recordarás aquella alimentación de los 5,000 hombres. ¿La recuerdas? Fue justamente en el mar de Galilea, en este mismo mar. Fue allí donde una noche se apareció el Señor Jesús caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y enseguida llegaron a la orilla, según Juan 6. Fue en el lago de Tiberias donde Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas, y cuando se hundía, el Señor le rescató y le subió a la barca. Fue en el mar de Tiberias donde un buen día se levantó una fuerte tormenta tan grande que la barca literalmente se estaba inundando por el agua, y los discípulos comenzaron a gritar: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Jesús estaba durmiendo en el barco y de repente se levantó y reprendió los vientos, reprendió a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y dice la Biblia que los discípulos no salían del espanto y del asombro, y entre ellos se decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Fue en este lago en el que Pedro se dirigió, guiado por Jesús, a buscar un pez y a sacarle de la boca del pez una moneda para pagar los impuestos. Así que puedes imaginar la intensidad emocional que le traía el lago de Tiberias a estos hombres. Bueno, J.C. Wright nos comenta que en Corazín, en Betsaida y en Capernaum, que eran ciudades que estaban a las orillas de este lago, Jesús obró alguno de sus mayores milagros. Sentado en una barca en este lago fue donde él pronunció aquella famosa parábola del sembrador. Y para J.C. Wright, nuestro Señor Jesucristo predicó y obró milagros como en ninguna otra zona en el mar de Tiberias. Así que aquí tenemos un lugar que, permítame usar este nombre, es un lugar dramático, es un lugar que evoca sentimientos importantes y recuerdos importantes. Pero aunque todas estas cosas que ya hemos mencionado tienen un valor incalculable para estos discípulos y también para nosotros, ¿verdad? Quizás lo que hace más memorable a este lugar para ellos, o por lo menos para 4 de estos discípulos, es lo que nos registra el libro de Mateo y también el libro de Marcos. Permítame leer lo que dice el Mateo. Mateo nos indica que un día, andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Y ellos estaban echando su red al mar porque ellos eran pescadores. Y en ese lugar Jesús le dijo: seguidme y yo os haré pescador de hombres. Y al instante dejaron las redes y le comenzaron a seguir. Eso está en Mateo 4, 19 al 20. Y por su parte, Marcos nos dice que yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo a la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Así que el mar de Tiberias fue el lugar donde estos hombres comunes fueron llamados por Dios y recibieron la vocación más extraordinaria que hombre alguno ha recibido jamás: ser apóstol de Jesucristo. Fue de aquí donde salió un tercio de los 12 discípulos que se encargarían de llenar la faz de la tierra con la gloria de Cristo. Fue aquí donde un día dejaron la vieja vida de pescadores para convertirse en pescadores de hombre, de cañas, anzuelos y redes, a maestros y columnas de la iglesia de Cristo, de tripulantes de una barca a escritores inspirados, de desempeñar el insignificante oficio de pescar a ocupar con sus nombres los 12 cimientos de las murallas de la Nueva Jerusalén, según el libro de Apocalipsis. Fue de aquí donde estos hombres pasaron de la industria de la pesca al negocio de las almas eternas. Oh, querido mar de Tiberias, qué lugar ha escogido el Señor para aparecérsele por última vez a su grupo amado de discípulos.
Y eso es lo que hoy vamos a ver. Eso es lo que ha traído tanto la atención de los maestros fieles de la palabra y también de los falsos maestros para acercarse a este texto y tratar de comprenderlo y de enseñarlo. Nosotros hoy esperamos, por la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo, poder saborear la dulzura de la gloria de nuestro Señor en este texto y lo que ocurrió en este lugar. Dicho eso y entendiendo el impacto que tiene el mar de Tiberias para aquellos corazones, vamos a ver a quiénes se les apareció. En esta ocasión, hermanos, no se encontraban todos los discípulos, sino que Juan nos dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. En realidad no sabemos cuántos días han pasado desde la última aparición y tampoco sabemos por qué el resto de los discípulos no estaban aquí presentes. Sus razones deberían estar bien justificadas, pues recuerde usted que cuando el ángel se le apareció en la tumba vacía a las mujeres, dijo: va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Y el propio Jesús, cuando se apareció, dijo: avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Por lo tanto, que los otros discípulos no estén aquí es algo que vale la pena considerar, aunque evidentemente nunca sabremos por qué no estaban allí. Pero lo que sí podemos comprender un poco, aparte de que ya Jesús y el ángel había dicho que fueran allá, es la presencia de los discípulos restantes, que por cierto en total eran 7. Habían 7 discípulos reunidos en esta mañana. Número 1, podemos comprender la presencia de Simón Pedro y de los hijos de Zebedeo porque, como ya vimos, eran pescadores y posiblemente socios del mismo negocio. Podemos comprender la presencia de Natanael porque Natanael era de Caná de Galilea. Y los otros 2 discípulos, aunque no se nos menciona el nombre, uno de ellos podría ser Andrés, hermano de Pedro, y Felipe, que era de Betsaida, la misma ciudad de donde era Pedro y Andrés. Por lo tanto, podemos entender por qué ellos estaban ese día reunidos. Pero el hecho de que Jesús o de que Juan no mencione el nombre de los otros 2 discípulos no debería pasarse por alto. Podemos conjeturar, como lo acabo de decir yo, que posiblemente sea Felipe y el otro sea Andrés, pero voy a mencionar el comentario de Morgan porque me parece bastante interesante con respecto a estos 2 discípulos anónimos. Él dice lo siguiente: habían otros 2 discípulos de los que no se les menciona su nombre. Bueno, para Morgan, estos discípulos representan a las multitudes anónimas y ocultas de las almas fieles, cuyos nombres nunca son públicos en documentos humanos, cuyas obras no son reportadas en los reportes humanos. A estos se les manifestó el Señor Jesús tan seguro como a los demás. Es decir, para Morgan, estos 2 discípulos anónimos representan a la mayoría de los santos. Pero lo cierto es que debe considerarse aquí que estos 7 estaban reunidos en primera instancia porque el Señor había ordenado de que fueran a Galilea. Lo otro que debe considerarse es que estos 2 discípulos anónimos pueden estar representando en nuestra historia aquellos santos que a lo largo de la historia tendrían su nombre bajo anonimato, pero que exaltarían el nombre de nuestro Señor y Salvador a lo largo de los años. Pero hay algo que nos sorprende en el relato y es la persona de Tomás, el cual, si usted se da cuenta, yo no mencioné al principio ni justifiqué su presencia. Pero es algo que debemos considerar dado los eventos milagrosos que han venido ocurriendo. Resulta sorprendente ver a Tomás, pero también resulta sorprendente o quizás más sorprendente que Juan lo haya nombrado al lado de Simón. Eso nunca ha ocurrido. Pero al parecer Tomás había aprendido la gran lección que el Señor le dio en la última ocasión. Recuerde que cuando Juan lo menciona por última vez, que fue en el capítulo 20 que estudiamos de la semana pasada,
a Tomás se le ve como terco, como obstinado o como indiferente a lo que sus hermanos decían. ¿Cierto? Recuerdas que los hermanos testificaban de que Jesús había aparecido y él se mantenía en su postura de que debía tocar las llagas, perdón, los huecos de los clavos y meter la mano en el costado. Se le veía testarudo, pero ahora se le ve al lado de uno de los líderes más prominentes del movimiento que estaba surgiendo. Y es que Tomás aprendió que el día que él se alejó del grupo por su terquedad, había perdido la bendición de ver al Señor resucitado, había perdido el gozo que abundaba en el resto de sus hermanos y se mantuvo en una actitud pecaminosa por varios días. Y Tomás había aprendido la lección porque el Señor lo había reprendido cuando le dijo que él había tenido que ver para creer, pero que más bienaventurados eran los que sin ver habían creído. Definitivamente Tomás había aprendido la lección y no estaba dispuesto a que sucediera de nuevo. Y como evidencia de que se había arrepentido de sus actos, ahora estaba cerca de Pedro este día. No lo soltaría, estaría con ellos hasta el final, como evidentemente lo muestra a lo largo de su vida. Y permítanme hacer aquí una aplicación corta, porque es muy común que cuando un hombre, por el poder del Espíritu Santo, se hace consciente de su indignidad, de su pecado y del perdón inmerecido que ha recibido, se vuelva con un corazón tierno a los líderes para servir cerca de ellos. Definitivamente el poder de la resurrección estaba operando en Tomás. Así que aquí tenemos este grupo de 7 discípulos. No sabemos por qué no están los demás. Vemos a un Tomás renovado, un Tomás arrepentido y vemos a 2 discípulos anónimos, ¿verdad? Lo cierto es que los discípulos vuelven de alguna manera a su rutina habitual, ¿verdad? Estos hombres o estos 6 hombres escucharon a Pedro decir lo siguiente: me voy a pescar. Y ellos le dijeron a Pedro: nosotros también vamos contigo. Y algunos comentaristas pretenden ver aquí un acto de desobediencia. Piensan que estos hombres, y en especial Pedro, quien tomó la iniciativa, han vuelto a su vieja vida y han desatendido el llamado que se les había conferido como ministros del Evangelio unos versículos antes. Pero definitivamente este no es el caso. Lo que estamos observando aquí no es una demostración de un volver al mundo, sino una condición real de estos discípulos. Es una historia real. Ellos necesitaban trabajar porque eran personas pobres y tenían necesidades que cubrir. Y mientras Dios no le mostrara un medio de sustento, ellos estaban dispuestos a buscarlo de la vieja manera o a la manera en la que más cómodo podían hacerlo o que mejor sabían hacer, y eso era pescar. Parece perfectamente razonable y justificable las acciones de los discípulos. Durante los años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, recordará que cuando el Señor estuvo en vida, hubo un momento donde hubo mucho auge en el ministerio y en efecto los discípulos recibieron las caridades, los aportes de algunos benefactores que apoyaron el ministerio de Jesús. Pero ahora que Jesús había sido crucificado, abandonado y la hostilidad hacia el nombre se había exacerbado, ellos no podían esperar la disposición de la gente, la misma caridad, así que posiblemente ellos pensaron: vamos, tenemos que salir y tenemos que ir a trabajar, ya no nos van a ayudar con la caridad, tenemos que ir a ganarnos la vida. Así que posiblemente, pero al final solo Dios conoce cuáles fueron las intenciones por las que fueron a pescar. Lo cierto es que ellos se montaron en la barca, o como dijo Juan, ellos fueron y entraron a la barca. La pesca de noche, como Juan nos las relata aquí, es un método particular de pesca, es decir, no era algo extraordinario que unos hombres fueran a pescar en la noche. Este era un método común. Durante la noche, la barca se paseaba de manera tranquila por las aguas, mientras los pescadores iban alumbrando en la oscuridad de la noche con sus linternas, haciendo que el agua resplandeciera. Y cuando ellos veían algún movimiento, como si hubiera un banco de peces, entonces ellos
de manera rápida y aguda iban a lanzar la red para ver si atrapaban algunos peces. Lo cierto es que en muchas ocasiones pasaban toda la noche en vela y nunca pescaron nada. Y por cierto, este fue el caso de esta noche, ¿verdad? Ellos volvían desilusionados, ellos volvían agotados, ellos volvían con sueños, ellos volvían hambrientos. Y eso fue lo que le ocurrió a este grupo de pescadores esa noche. Juan nos dice que aquella noche no pescaron nada. Y así van regresando. Y imagínate ahora, quiero que te imagines por un momento lo que simbolizaba el mar de Tiberias para ellos, la cantidad de milagros que habían visto y de enseñanzas y promesas recibidas en ese lugar. Por otra parte, el poder de la resurrección que ya había sido demostrado en ocasiones anteriores. Y ahora los ves en esa barca, volviendo a aquella vieja profesión que un día habían dejado y de paso con una pesca infructuosa. ¿Qué podía pasar por un momento en el corazón de estos hombres? ¿Qué podía pasarles por las mentes? ¿Qué podría pasar por tu mente si tú hubieses estado montado aquella noche en aquella barca y no hubieses pescado nada? ¿Qué hubiese pasado por ti? ¿Hubieses dado gracias a Dios? ¿Hubieses reprochado a Dios? ¿Te hubieses hecho preguntas? ¿Hubieses dudado? ¿Qué hubiese pasado por tu corazón? Bueno, por el corazón de ellos tuvieron que pasar muchas cosas también. Lo cierto es que cuando ya amanecía, es decir, que cuando ya comenzaba a depuntar el alba y los rayos del sol tenuamente comenzaban a alumbrar toda la escena, Jesús estaba en la playa. Acuérdate que ellos han pasado toda la noche pescando. Es probable que tuvieran sus ojos cargados de sueño, que lo tuvieran irritados por la sal o por el agua salada, que estuvieran cansados por una larga faena, que la oscuridad no haya desaparecido totalmente o que no estuvieran prestando atención a lo que estaba pasando a la orilla. Pero lo cierto es que aunque Jesús estaba en la playa, los discípulos no sabían que era Jesús. Algunos comentaristas piensan que aquí lo que está ocurriendo es que Jesús apareció con una forma nueva o con un cuerpo nuevo y por lo tanto ellos no le reconocieron, pero yo no creo que sea necesario llegar hasta ese punto. A mí me parece improbable que Jesús se apareciera con cuerpos distintos o que con formas distintas cada vez que se le aparecía a los discípulos. Eso es como para generar más bien confusión en vez de fe. Además, Juan no nos dice que no le reconocieron, como lo dijo Lucas con los discípulos que iban camino de Emaús, sino que no sabían que era Jesús. Recordemos que están más o menos a 100 metros de distancia de la orilla y seguramente enfocados en remar para llegar hasta la orilla. Por lo tanto, es justificable que ellos no supieran que era Jesús, pero era necesario que eso ocurriera porque lo que está el Señor por enseñarles es la lección o una de las lecciones más importantes de su vida. Entonces Jesús les dijo esto: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? ¿Por qué Jesús elige estas palabras para dirigirse a sus discípulos? No es una manera común de dirigirse a un grupo de pescadores trasnochados y fatigados. Y esto debió llamarles la atención a ellos, porque en realidad es un poco extraño las palabras, ¿verdad? Por cierto, escucha esto con atención. Hay varios términos en griego para referirnos al término hijos, ¿verdad? Uno de ellos es tecnón, como ya lo hemos visto, o tecna, como ya lo hemos visto en Juan 1:12, que significa descendiente o nacido. El otro es huíos, que también significa hijo, pero más en un sentido directo. Por ejemplo, cuando Jesús habla de ser el hijo de Dios, él usa el término huío. Pero cuando él habla de que a todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos, le usa el tecna. Ambos significan hijo. Uno es hijo directo y otro es hijo descendiente o nacido. Sin embargo, el término que utiliza aquí Juan no es ni tecna ni huíos, es padia,
¿verdad? Y padia no significa tanto hijo como puede significar niño. De hecho, padia, por ejemplo, la palabra pediatra o pediatría o pedobautismo o pedofilia vienen de esta raíz que tiene que ver siempre con niños. Ahora, ¿por qué Jesús usó el término niños? ¿Qué tenía que decirle a estos pescadores? Esto sonó más o menos como esto. Niños, ¿acaso tenéis algún pescado? Bueno, yo voy a tratar de responder por qué Jesús usó este término. Y yo veo dos cosas aquí. Número uno, porque lo utilizó como un término cariñoso. A pesar de los esfuerzos que hicieron durante toda la noche, ellos no habían logrado pescar nada. No sabemos la necesidad que podía estar apremiando la vida de estos hombres. Recuerda que han pasado varios días encerrados, huyendo y seguramente hay cuentas por pagar, gastos por cubrir o necesidades que enfrentar. No sabemos lo que pueda estar pasando en la vida de estos hombres, pero lo cierto es que ellos debían aprender que aunque Jesús no estuviera físicamente con ellos presente, seguiría cuidando de ellos como un padre tierno y responsable cuida a sus niños pequeños. Y tal cosa estaba a punto de demostrarlo con los milagros que estaría por hacer en esta mañana o en este amanecer en Tiberias. Ellos no debían temer de aquí en adelante cuando las olas del mundo golpearan las barcas de la iglesia, porque el Señor cuidaría de ellos como cuida un padre a sus niños. En primer lugar, pienso que pudo haber utilizado el término de una manera cariñosa. Pero en segundo lugar, pienso, y usted tendrá que concluir cuál de las dos pudo haber sido la que el Señor haya usado, lo utilizó como un término de inmadurez o como un pequeño y tierno reproche o exhortación. Y digo esto por lo siguiente. El término niño también significa, o el término paido que acabamos de ver, o padía, también puede significar en ocasiones muchacho o también inmaduro, puede implicar inmadurez. Y en efecto, un niño, por sobre todas las cosas, es un inmaduro. Y algunas personas piensan que, o algunos comentaristas, para ser más específico, piensan que en la actitud de Pedro y de los 6 restantes discípulos, en efecto, está la presencia de la incertidumbre y de la confusión con respecto a sus llamados después de la resurrección de Cristo y confusión con respecto a cómo es que ellos lo iban a hacer. Tal vez ellos pensaban, ok, sabemos que tenemos que predicar el evangelio, pero ¿cómo vamos a ir? ¿Con qué dinero vamos a cubrir esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar mientras se nos ocurre una mejor idea. Con tal, la diligencia es mejor que la ociosidad siempre. Por lo tanto, esta confusión que puede haber estado presente en el corazón de los discípulos y esta indecisión a no saber cómo o qué hacer, puede ser un rastro de inmadurez. Y es probable que el Señor esté usando el término con un tono cariñoso, pero también con un tono para hablarles un poco acerca de la inmadurez. Y no parece descabellada la idea porque hay una historia en el Antiguo Testamento que sería bueno que consideremos. Cuando el pequeño Samuel, usted sabe que Samuel, este gran profeta de Israel, fue llamado por Jehová, él era un muchacho, él era un niño. Y resulta que cuando Jehová lo llama al ministerio, él no sabía ni comprendía lo que Dios estaba haciendo. De hecho, se nos relata en la historia que cada vez que él escuchaba la voz de Dios, su inmadurez procuraba que él fuera a donde Elí y le dijera, Elí, oh Señor, heme aquí. La Biblia nos dice claramente que esto ocurría porque Samuel no conocía aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había relevado o revelado, según Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Así que la tercera vez que Samuel escucha la voz de Dios y va corriendo a donde Elí,
dice la Biblia que Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Usa esa palabra que significa, por cierto, niño. Samuel era un niño no solo en edad, sino era un niño en cuanto al conocimiento del plan de Dios y de la palabra de Dios revelada. Mientras Samuel no conocía eso, no entendía la palabra de Dios, él era un niño. Pero luego dice la Biblia que cuando Jehová habló con Samuel y Samuel entendió cuál era el plan de Dios y lo que él tenía para Israel y para la casa de Elí, en el versículo 19 se nos dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Por lo tanto, pienso que la connotación de niño aquí es una referencia también a la inmadurez de la fe que estaría por ser llevada al próximo nivel con lo que Jesús estaba por hacerles en esta mañana a estos discípulos. Los discípulos debían entender que sería el Señor que supliría, que proveería, que cubriría las necesidades bajo cualquier condición y que usaría los medios ordinarios y extraordinarios que fueran necesarios para que ellos cumplieran con la gran comisión de ir y llenar la tierra con el evangelio de Cristo. Lo cierto es que ante esta pregunta cariñosa y tal vez con un reproche implícito, si tenían algún pez, ellos dijeron de una vez con un rotundo no. Y no podemos verlo como una respuesta bastante seca y despectiva. Al contrario, métete en la escena y entenderás, están concentrados, están tratando de sacar la barca a la orilla y por supuesto no hay mucho tiempo para entablar una conversación con un hombre extraño. Pero el no seco y rotundo nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención porque nos habla de la característica y de las personalidades de estos pescadores. Dijeron no. O sea, estamos ocupados, estamos concentrados, venimos cansados de toda la noche, no hay tiempo, no hay pez, no hay más nada que decir. Hay un milagro allí, ya lo va a ver. Lo cierto es que ante ese no, Jesús les dice, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. William Barclay piensa que en esta parte del relato no hay un milagro como tal, sino lo que se nos está relatando es algo que frecuentemente pasa en el lago. Permítame explicar. Barclay comenta que cerca de la orilla, por lo general, aguarda un pescador que va guiando la pesca a los que están en el mar y dentro de la barca. Y como él está a la orilla, entonces él puede indicarles hacia qué lado tirar o no tirar la red. Es como una especie de guía. Por lo tanto, Barclay no ve un milagro aquí, sino que ve que en Jesús se está mostrando la figura de guía, que sería la figura o la guía que en efecto tendría cuando el Pentecostés viniera sobre ellos y se comenzara a fundar la iglesia y hacerla crecer. Pero personalmente pienso que tiene que haber aquí un milagro, porque de hecho la aparición de Jesús ya es un milagro de por sí y la postura de Barclay en realidad no responde la mayoría de nuestras preguntas y permítame hacerle alguna de ellas. ¿Cuál es la probabilidad, queridos hermanos, de que un hombre a 90 o 100 metros de distancia de la barca puede haber un banco de peces e indicarle a unos pescadores que lancen la red de un lado o del otro? Por otra parte, ¿cuál es la probabilidad que este mismo grupo de hombres que le respondieron con un rotundo no, ahora desenvolvieran las redes y volvieran a lanzar la red con todo el trabajo que esto implicaba y obedecieran la voz de este extraño que de alguna manera parece un mendigo que está pidiendo comida? En realidad no es muy probable que eso hubiese ocurrido. Personalmente, yo pienso que aquí ocurrió un milagro. De hecho, acuérdate que el día de la pesca milagrosa, Jesús le dijo a Pedro una instrucción similar y le dijo que echara la red
al mar. Pedro era un pescador bastante experimentado y la respuesta de Pedro a Jesús fue: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaremos la red. Parece poco probable que un Pedro con un carácter así, que un grupo que le dijeron a este hombre extraño no, fueran a hacerle caso. Aquí hay un milagro. Las palabras de Jesús iban acompañadas con un poder que produjo una obediencia y una sumisión única. Y esto puede ser una buena representación de lo que hace el llamado eficaz en los corazones de su pueblo. Es un milagro. La voz del Señor produjo que los peces estuvieran en el lugar exacto donde caería la red y produjo que estos discípulos y pescadores experimentados respondieran a la orden del Señor con una obediencia única. No hubo preguntas, no hubo reproches, no hubo refutes, más bien hubo un hágase su voluntad, y Juan nos dice que entonces echaron la red, la echaron, y el resultado de esa acción fue que no podían sacarla por la gran cantidad de peces que habían pescado. Es impresionante, hermanos, a esta altura, lo que puede hacer el amor en el corazón de una persona. Cuando al marido o cuando a la esposa o cuando al padre o cuando a los hijos o cuando a la oveja de la iglesia se le apaga el amor, se le acaba el amor, o no sé qué término podemos usar, pero cuando no hay amor, realmente los sentidos se vuelven lentos, se vuelven apáticos. Piense usted por un momento, cuando el amor que hay en su corazón hacia una persona ha sufrido a tal extremo que ya esa persona no tiene ningún impacto en tu vida. Eso pasa mucho en las iglesias. Muchas personas se van de la iglesia porque están muy dolidos con el pastor y ya no hay forma de que las palabras o las acciones de ese pastor afecten sus sentimientos. Sus sentimientos y su atención ha perdido la sensibilidad por ese hombre o hacia ese hombre o hacia lo que ese hombre diga. Y lo mismo ocurre en las relaciones de pareja. Lo mismo ocurre inclusive a nuestros jóvenes en el colegio. Cuando odian a un profesor, hay una insensibilidad especial hacia ese profesor, pero cuando hay un amor verdadero, cuando el corazón ama verdaderamente, hay una especie de receptividad y de sensibilidad que da ese amor, que hace que todos los sentidos siempre estén como vigorizados. Dese cuenta, no estoy hablando en poesía, estoy hablando de algo que es real, sucede siempre. El corazón que ama solo está esperando un pequeño viento para abrir sus alas y volar, o la mínima chispa para encender esa llama que jamás se apaga. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. No es casualidad que el discípulo al que Jesús amaba haya sido el primero en percibir que aquel extraño hombre que estaba a 100 metros de distancia y que había dado la instrucción poderosa esa mañana era el Señor. Juan supo que aquel no era otro que el Cristo resucitado, aquel que tantas lecciones le había dado en el mar de Tiberia, había venido una vez más para demostrarles su poder, su amor, su generosidad y el cuidado tierno que tiene para con ellos. Hermanos, lo que tenemos aquí es una bella escena y no tengo forma de expresar toda su belleza. No creo que un hombre pueda hacerlo. Porque la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿qué estuvo haciendo el Señor Jesucristo
durante los días y las horas en las que no se le aparecía a ellos. ¿Dónde estaba? No me diga usted que estaba escondido detrás de una peña o debajo de un árbol esperando que diera la hora y el momento para cumplir con el plan de Dios. ¿Dónde estaba el juez del universo los 40 días antes de su ascensión? ¿Qué estaba haciendo? No lo sabremos nunca, pero sí sabemos que eran cosas de suma importancia. Pero sea lo que fuera que estuviera haciendo, la situación de sus discípulos les importaba y apareció esa mañana precisamente para atenderla. Y lo que vamos a ver a continuación es la gloria de Cristo expresada en el bien supremo para las almas de estos hombres. Lo cierto es que cuando Juan exclama esto y ve que era Jesús y dice, Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, ni siquiera viendo, hermano, ni siquiera levantó la mirada para corroborar. ¿Y qué diferencia con la actitud de Tomás? Es muy diferente a la actitud de Tomás. Él solamente escuchó el testimonio del discípulo amado que le dijo, Simón Pedro, es el Señor, y él se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar. No estaba desnudo, se quitó el manto superior para poder remar y lanzar la red con comodidad. Lo cierto es que se la vuelve a poner y se echa al mar. Qué interesante que el primer día de la resurrección, Juan llegó primero que Pedro a la tumba. Pero en esta ocasión, Pedro se lanza primero al agua porque no iba a permitir que Juan le ganara de nuevo. Lo cierto es que se viste y se echa al mar. Y aunque Juan fue el primero en verlo, Pedro fue el primero en demostrar su devoción. Él sería el primero en alcanzarlo. Pedro ha dejado otra vez la barca, otra vez la tripulación y otra vez ha dejado, bueno, no otra vez, en esta ocasión ha dejado la red llena de peces con la que seguramente sacaría una buena ganancia para posiblemente pagar las deudas que se le habían acumulado o suplir las necesidades que tenía. Pero es que todo se le olvidó a este hombre y se echó a la mar. Pero Juan nos dice que los otros discípulos vinieron a la barca porque la barca no estaba lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, y ellos venían arrastrando la red llena de peces. Y aunque evidentemente, hermanos, hay un fuerte contraste entre la conducta de Pedro, quien se echó a la mar, y la de los discípulos, quienes vinieron en la barca, no debemos darle indiscriminadamente todo el peso y el mérito a Pedro y pensar que hizo un mayor esfuerzo para su Señor. Aquí todos tienen su parte. Y esto es una referencia a la obra de la iglesia. Acuérdate que esto no es solamente una historia. Aquí podemos ver símbolos y señales. La barca puede representar claramente el ministerio. Hay hombres que se echarán al agua y hay otros que tendrán que llevar la barca. Ciertamente, hermanos, nadar 100 metros con ropa mojada tiene que implicar un esfuerzo, pero sacar una pequeña barca, como lo dice el griego, un barquito hasta la orilla, arrastrando una red con 153 peces, no es tarea fácil, tiene un grado de dificultad. Además, si todos se hubiesen lanzado el agua y descuidado la barca, se hubiese perdido la pesca y el milagro, y eso hubiese sido un acto de ingratitud. Tenga usted en mente eso cuando busque uniformidad en el ministerio y entiendan que hay unos que tienen que lanzarse al agua y el otro tiene que remar con fuerza para llegar a la orilla. Lo cierto es que cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan, como para quitarles de la mente que aquel hombre era un mendigo, ¿verdad?, que venía a pedirles comida. No, nunca fue esa la intención original. Jesús no vino porque tenía hambre. Él podía haberse alimentado como quería
y cuando quería. Lo cierto es que Jesús les dice a todos ellos: traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro, después de nadar 100 metros con la ropa mojada, se subió a la barca aparentemente solo y sacó la red a la tierra. Juan nos dice, siendo pescador y testigo ocular, lo siguiente: la red estaba llena de peces grandes, 153 peces, y aunque habían tantos peces, la red no se rompió. Aunque la instrucción que Jesús dio se la dio a todos los discípulos, vemos una vez más a Pedro tomando la iniciativa. Una red mojada llena de 153 peces puede pesar aproximadamente unas 300 libras, según el comentarista Tini. Pedro está haciendo uso de su fuerza y está sacando esta red de la barca y sacándolo hasta la arena. Pero lo que Juan nos está relatando aquí no solamente es un tributo a la fuerza de Pedro, hay algo más en el dato y en la acción de Pedro. Y personalmente lo que yo pienso es que Juan está dejando una evidencia de que el corazón de Pedro está ardiendo por su maestro con un amor intenso. Hay un fuego en el corazón de este hombre que lo está llevando a hacer esta demostración de fuerza inusual. Lo que llevó a Pedro a nadar 100 metros con ropa mojada, lo que llevó a Pedro a sacar estos peces de la barca es, en otras palabras, la fuerza del amor que en algunas ocasiones busca expresarse de una manera intensa. Permítame decir esto porque no son solo conjeturas, hay golpes emocionales que hacen que el cerebro ordene que se dispare una hormona que usted llama y yo llamo adrenalina. Esta adrenalina, entre otras cosas, aumenta la frecuencia cardíaca y en consecuencia surge una mayor irradiación de sangre hacia los músculos, lo que le permite tener contracciones más fuertes y por ende ejercer y demostrar una mayor fuerza. Algunas personas a este fenómeno le han llamado la fuerza histérica. Pienso que si ese sería el nombre, Pedro estaba lleno de una fuerza histérica. Estaba en un estado de emoción y de amor por su maestro que lo hizo hacer cosas que en condiciones normales no ha hecho. Aquí estamos viendo el corazón de Pedro lleno de fuego y devoción por su Señor. Y piénsalo, es el mar de Galilea, se ha aparecido al maestro, no han tenido pesca durante toda la noche y ahora están sacando estos peces. No puede haber menos que adrenalina recorriendo por todo el cuerpo y esa hormona llenando ese corazón de amor. Y cuánto no necesitamos nosotros de esto también en nuestras vidas. Lo cierto es que luego de que Pedro baja esta pesca milagrosa, Jesús les dijo: venid y desayunad. Como lo oyes, venid y desayunad. Me recuerda a la abuela humilde que mientras todos están durmiendo y siendo ella una mujer sin empleo y quizás la más humilde y vieja de la casa, se levanta temprano, hace el desayuno y luego viene y llama a los nietos y a los hijos: venid y desayunad, está todo servido. Y es que en la casa la gente tiene tantas ocupaciones, tiene tantos negocios que atender y tienes tantas cosas que hacer, que la humilde labor del desayuno, que se lo haga la abuela, que la haga la abuela. Algo así puedes ver aquí. Es una demostración tremenda de humildad. Es una demostración tremenda de servicio, hermano. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús no solo les sirvió el desayuno, sino que tomó pan y agarró y se los dio. Lo mismo hizo con el pescado, es decir, lo sirvió y se los dio. Note usted, y que esto le quede grabado en la mente: el Señor vino esa mañana
hizo una pesca milagrosa donde ha demostrado el poder creativo que tiene ex nihilo, que es un atributo solo de la persona de Dios, y ha venido y ha alimentado a los suyos, así como una ocasión alimentó a una multitud de hombres con unos pocos panes y unos pocos pececillos. Ahora estaba alimentando a 7 de sus discípulos. El Señor demuestra por lo menos 3 cosas. Primero, que Él es Dios creador y que la creación responde a la voz del creador. Esto es una creación ex nihilo, porque ahí había brasa y sobre la brasa había un pez, y eso fue una creación divina. De la misma manera que con su voz respondió aquel banco de peces y se introdujo en la red. Eso es una demostración de que Jesús resucitado en efecto era el Hijo de Dios, Dios mismo. Segundo, demuestra el cuidado que tiene de las necesidades físicas de los suyos. Estaban cansados, seguramente con las necesidades físicas a flor de piel, toda la noche trabajando, quizás llenos de preocupaciones, no sabríamos qué decir al respecto, y se consiguen con que en el amanecer el Señor resucitado va a prepararles el desayuno. Y número 3, se demuestra claramente y de una manera que hay que alabar y por supuesto imitar la sencillez del Señor. Es que Él no cambia. El victorioso Señor que había vencido la muerte y había sido vindicado por la resurrección como el verdadero Hijo de Dios y el dueño de todo lo creado, está allí a las orillas del mar de Tiberia, sirviéndole un pescado y unos peces a sus discípulos. Yo me pregunto, ¿será que el juez del cosmos no tenía nada más importante y nada más valioso que hacer? ¿O cuánto ama el Señor a su pueblo? Cuánta demostración de amor y de afecto. El mismo que durante 30 años se ganó la vida siendo carpintero, es el mismo que esta mañana estaba aquí sirviéndole a sus discípulos. Y hay algunas personas que menosprecian su oficio, que menosprecian su labor, que menosprecian la posición que se les concede en la iglesia porque creen que están más capacitados para eso. Entiéndase que el Señor nos ha dado ejemplo de humildad y servicio. Callemos nuestra boca y sigamos sus pisadas. Si nos ha llamado el Señor a servirle a una iglesia pobre y pequeña, entonces hagámoslo con la mayor de las excelencias, porque aquel que está revestido de gloria, que es el Hijo de Dios, el Verbo mismo, esa mañana de la resurrección, teniendo tantas cosas que hacer, se tomó el tiempo para ir y preparar un humilde desayuno para satisfacer las necesidades de 6 de sus hombres. Eso es ser cristiano. Y Juan termina diciéndonos esto. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Hermanos, permítanme aplicar esto a nuestra vida, por favor. Número 1, ver a los discípulos volver al mar de Galilea a pescar, claro, es digno de que consideremos. La pesca no era considerada un deporte ni un pasatiempo como la de nuestros días, sino un trabajo. Y por cierto, uno no muy digno. Esperaríamos que el Señor hubiese suplido todo lo que ellos necesitaban de manera milagrosa durante esos 40 días que el Señor resucitó y ascendió, para que ellos pudieran seguir escondidos, orando, estudiando la Torá y esperando. Y aunque definitivamente Jesús pudo haber hecho eso, no fue el caso. Ellos salieron al mundo y trabajaron, enfrentaron sus temores y buscaron la provisión. Que con sus propios esfuerzos no la lograron, estamos de acuerdo,
pero salieron e hicieron el trabajo. Y es que es interesante, hermanos, cómo el Señor prepara a sus hijos, los que están en el ministerio y los que no están en el ministerio, para formarlos en todas las áreas de la vida. En una ocasión Jesús les dijo esto: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalia, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Pero en otra ocasión les dijo: en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve, asimismo el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. El propio Pablo llegó a decir: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y a los tesalonicenses les recordó en su primera carta todo el trabajo con sus manos y la fatiga que de día y de noche él había soportado para no serles una carga. Y no es que él no tuviera derecho de vivir del evangelio, sino que él, dice la carta, prescindió de su derecho porque quiso ser un ejemplo de disciplina y de cómo vivir la vida cristiana. Aunque lo más natural, hermanos, para nosotros es procurarnos una vida cómoda, para nosotros y para nuestra familia, recordemos que el Señor, a través de las diversas circunstancias que usted y yo vivimos a diario, nos está preparando y formando el carácter a fin de que alcancemos la estatura del varón perfecto. El Señor puede suplir milagrosamente nuestras necesidades y habrán ocasiones donde tendremos que trabajar y trabajar con fuerza. Número 2, la ociosidad y la pereza son pecaminosas. El trabajo duro no. De hecho, es un deber cristiano. Y como en este tiempo, ¿verdad? La meta de muchos es alcanzar la libertad financiera. Ustedes deben saber que aunque un cristiano alcance la tan anhelada libertad financiera, aún así tiene el santo deber de gastar su vida y de gastar sus horas trabajando intensamente para la gloria de Dios. Si se nos pedirá cuenta por cada palabra que se dijo, también se nos pedirá cuenta por cada segundo que usamos. Y hay de la iglesia que le encanta, o de los hermanos de la iglesia que le encanta pasar bastantes minutos en el Facebook, bastantes minutos en el Instagram. ¿Acaso creen que la sangre de Cristo se derramó para que se malgaste el tiempo en semejante porquería y que no va a pasar eso, o que eso va a pasar por alto, como si Dios fuera una persona o como si nuestro Dios fuera alguien que no tiene un juicio o una autoridad sobre tal situación? Pues sepa usted bien que estos discípulos esta mañana nos han dado ejemplo de trabajo duro, de dignidad y de ética cristiana. No malgastes tu tiempo porque el Señor no lo compró para eso. Tú sabes lo que haría tu jefe si te ve que en los horarios de trabajo estás metido en las redes sociales. Te botaría. No le sirves, no vales para nada, eres un ladrón que has robado el salario que él te ha pagado porque te contrató para algo y estás mal utilizando el tiempo. Concluya usted lo que puede llegar a pensar Dios de aquellas personas que fuimos comprados, no contratados, a precio de sangre, y estamos utilizando el tiempo en actividades que no llenan el espíritu y en cosas sin valor alguno, que más bien nos aferran al amor a este mundo. Que cada quien analice al respecto. Número 3. Notemos que aunque el apóstol Pedro parece tener la acción más devota al lanzarse al agua primero, no debemos precipitarnos a pensar que él era el mejor de todos, o el más piadoso, o incluso el más útil. Sin duda, él era el más intrépido, pero no necesariamente el más fiel de todos.
En la iglesia solemos precipitarnos al pensar que algunas personas deberían hacer o actuar de cierta manera y si no sucede así nos enfadamos y consideramos aquello como inapropiado o injusto. Pero el hecho de que alguien tenga una función diferente o una participación menos visible y que beneficie o que aparentemente no beneficie tanto, no significa que no sea un obrero fiel al Señor. Pueden ser parte de aquellos obreros que cargan la red pesada hasta la orilla, mientras que otros se han echado al agua, ¿verdad? Y de alguna manera obtienen la atención y el protagonismo. Lo digo porque en muchas ocasiones algunas personas piensan o se desaniman porque algún hermano u otro hermano no está haciendo nada en la iglesia. Y se desanima y dice, bueno, yo estoy haciendo, hago esto, hago aquello, yo hago lo demás, yo me encargo de esto, yo doy aquí, yo llevo allá y el otro hermano no hace nada. Bueno, es probable que el otro hermano no haga nada y él tendrá que darle cuenta a Dios. Pero también es probable que él sea de ese hermano que está en la barca llevando la red y no lo sabemos. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. No buscamos uniformidad en la iglesia, buscamos unidad en el cuerpo de Cristo, según la multiforme gracia de nuestro Señor y Salvador. Que no te desanime. Con mucha ocasión me ha tocado aconsejar a personas, no solamente de nuestra iglesia, en algunas ocasiones de otras iglesias, que se desaniman porque ellos limpian la iglesia y más nadie la limpia, porque ellos toman una escoba y el hermano fulano de tal no toma la escoba, pero no sabemos realmente lo que Dios puede estar haciendo o la forma en la que puede estar Dios usando a los otros hermanos. No juzguemos a los demás que se quedaron en la barca, alguien tenía que asegurar la red, pero tampoco juzguemos a aquellos hermanos que de alguna manera están haciendo una obra más silenciosa, ¿verdad? Y en este mismo orden de ideas, no pasemos por alto a estos dos discípulos a los cuales no se les llama por nombre. Recuerda, Juan los llamó los otros dos discípulos. Como ya lo dije, para algunos comentaristas, estos discípulos representan a la cantidad innombrable de santos, a lo que a lo largo de la historia no se han construido un nombre, no han escrito ningún libro, ni han servido en grandes congregaciones. Sin embargo, al igual que los otros dos, han visto al Señor y le han sido inmensamente útiles. En estos días donde al parecer la vida de celebridad parece ser el único lifestyle permitido, es bueno que recordemos que el único nombre que merece promoción, que merece honor y que merece fama es la del Señor Jesucristo. Él no está buscando otra celebridad que haga famoso su nombre. Él no está buscando otro youtuber o instagramer o tiktoker, es que lo llaman, tiktero, no sé, que le haga fama a él. Él ya es famoso. Y ese es el nombre que verdaderamente debemos construir. Hagamos famoso el nombre del Señor Jesucristo en nuestro matrimonio. Yo pongo esto en la mesa. Yo echo esta carta en la mesa. ¿Quién la coge? Deje que el mundo haga, deje que los hombres de negocio hagan, deje que los políticos hagan. Yo le invito a usted a que tome esto en su mano. Haga famoso el nombre de Cristo en su matrimonio. No puede haber una vida más digna que esa. No es que yo lo haga. Es que yo digo, ¿por qué no lo hago? ¿Puede haber un llamado más grande que este? ¿Por qué no haces famoso el nombre, no tu nombre en Instagram, el nombre de Cristo en tu familia, con tus hijos? ¡Wow! Ahí está verdaderamente el poder de una vida que se gastó para el Señor. No importa, no escribiste un libro, no importa, nadie conoce tu nombre, no importa, no importa. Diste a conocer el nombre de Dios en tu hogar,
en tu familia, y eso no quedará sin recompensas. Y número 4 y 5, quiero que nos enfoquemos en nuestro Señor, y con esto termino. El Señor ha ratificado una vez más la veracidad de su resurrección de una manera muy clara y muy poderosa. Para aquellos que piensan que se trataba de que Jesús era un fantasma, tendrán que explicar cómo se las arregló para servir el desayuno y comer ese día con los discípulos. Para quienes dicen que lo que ocurrió en aquel amanecer no fue más que una ilusión o alucinación colectiva, van a tener que explicarnos cómo ocurre una alucinación colectiva. Además, van a tener que explicarnos cómo pudo una mera alucinación indicar el lugar exacto donde estaría el banco de peces y hacer que estos discípulos misteriosamente obedecieran a la instrucción y echaran la red. El Señor resucitó, hermanos, y apareció a los discípulos en el mar de Tiberia para darles esta gran lección. A partir del Pentecostés, ellos serían enviados en la barca del ministerio al llevar el evangelio por los mares de este mundo. En ocasiones verían solo una oscura oposición y podrían pensar que su labor no era fructífera, pero ellos debían saber que para el Señor no había nada imposible, que con una sola voz era capaz de llenar una red vacía con un banco de peces. De la misma manera, con esa misma voz podía llenar una iglesia vacía con almas creyentes. Para el Señor no hay nada imposible. De hecho, hay un dato que Agustín, Orígenes y otros antiguos hombres y respetados y queridos han querido responder, y es la presencia de 153 peces. ¿Por qué Juan contó los peces? ¿Por qué nunca olvidó el número de peces? ¿Y por qué 153 peces? Se han dado muchas respuestas. A mí me llama la atención esto. Para el momento, para aquella ocasión, se conocía aproximadamente que el número de especies de peces era de 153 peces, es decir, los peces existían o solo existían 153 tipos de peces. Por lo tanto, en esa red es probable, y algunos han dicho que ahí lo que había era una representación de cada pez, pero eso sí lo dificulto. Pero lo cierto es que si aquí habían 153 que puede representar la totalidad de la especie de peces, este número puede indicarnos la totalidad de los redimidos. Es decir, la iglesia del Señor, que puede estar representada por esta red sin sonar muy alegórico, está o estará llena en su momento de gente de toda raza, de toda color, de toda lengua y de toda nación. Eso es lo que se ha escrito, y eso es lo que estos pescadores de hombres tenían que saber, que ellos llevarían el evangelio de Cristo a los confines de la tierra y finalmente tendrían una red llena de hombres de toda raza y de todo color, y que milagrosamente la red no se rompería, es decir, no perderían a ninguno de los que finalmente pescaron. Y por último, el Señor, como ya usted lo vio, nos ha dejado un gran ejemplo de servicio y abnegación. El Señor en nada ha cambiado. Hermano, ¿podría alguien criticarle y acusarle de orgulloso si luego de resucitar se apareciera en ese mar, verdad, demandando devoción y adoración de parte de los suyos? De ninguna manera. Le rendiríamos alabanza y adoración porque lo merece. Pero lo que estamos viendo aquí es un servicio humilde, la humilde labor de preparar el desayuno. Que los hombres sigan este ejemplo y procuren servir antes de ser servidos. Amén.